Y vamos a volver a Chile, donde más allá de lo que contábamos del caso Jones Wala, la noticia de estos días, te diría, de este año, probablemente tenga que ver con la situación de seguridad. Otro fin de semana el que se vivió de muchos homicidios, por lo menos 8 solamente en la región metropolitana, nos lo contaba Marcelo Alvarado, así que quiero ir ya mismo a su encuentro para que nos presente una nota muy importante. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Darío, te voy a actualizar las cifras. Son 9 las personas que murieron asesinadas este fin de semana acá en la región metropolitana. Ha sido un problema. El mismo subsecretario del Interior reconoció que la situación de Santiago no ha podido ser controlada por el Estado, por el gobierno. Y bueno, ayer la senadora del Partido Socialista y presidenta también, Paulina Bodanovich, hizo un llamado al presidente de la República a que no se realicen más reuniones, sino que finalmente se ejerza el poder y que el Estado enfrente a las bandas delictuales. Para conversar sobre esto estamos con la senadora del Partido Socialista, también presidenta de este partido, Paulina Bodanovich. Senadora, muchas gracias por conversar con América Latina, con The News. Bueno, usted hizo un llamado ayer directamente al presidente Boric a que finalmente salga el Estado a combatir directamente, no más mesas, sino que acción. Hola Marcelo, buenos días Darío, gracias por la conversación. La verdad es que yo lo que planteé en el día de ayer, en el contexto de una conversación larga en una radio, fue primero que los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el Estado de Chile son importantes, son grandes y son avances que si bien el subsecretario del Interior, que es quien lleva todo el tema de seguridad, no ha señalado que la tasa de homicidio en la región metropolitana no ha logrado disminuir significativamente. Eso no quiere decir que los planes implementados por el gobierno no hayan sido y hayan dado efecto en otras regiones del país. La situación que nos preocupa y nos ocupa hoy día en la región metropolitana es distinta porque tiene otras características mucho más ligadas con el crimen organizado y por eso es importante lo que se ha hecho desde el Estado, porque aquí no es solo el gobierno el que tiene que combatir este flagelo, sino también el Congreso. Hemos dictado la cantidad de leyes importantes, más importante que se ha hecho en democracia, 53 leyes en materia de seguridad, recursos importantes que ha puesto el Estado. Este es el gobierno que más ha invertido en seguridad y por lo tanto hay que reconocer aquello. Y el presidente Boric la semana pasada estuvo haciendo algunos patrullajes, tú pudiste ver en algunas poblaciones con la ministra del Interior y a raíz de eso yo planteé que él podría asumir esta fuerza de tarea, no para que esté a cargo de los patrullajes como algunos creyeron que el presidente vaya a estar todo el día en la calle, sino más bien de cómo coordinar al Estado. Es él el único, dado que tiene un carácter y una potestad dentro de un Estado que es presidencialista, poder conducir y organizar o coordinar las distintas instituciones del Estado. Eso es lo que he planteado y no es una crítica al presidente, sino por el contrario, es reconociendo que él tiene esa posibilidad por sus características personales y porque tenemos un régimen presidencialista. Darío, la senadora te escucha. Senadora, ¿cómo le va? Un gusto saludarla, gracias por este tiempo con The News. Obviamente el gobierno que preside Gabriel Boric es un gobierno de coalición y se da la situación de que obviamente el Partido Socialista forma parte de la coalición y que el área de seguridad está dentro de un área que está hoy manejada al menos desde los liderazgos políticos por el Partido Socialista. Tanto Carolina Toa como el caso de Manuel González son gente de su partido. ¿Hay un sentido de responsabilidad mayor frente a este tema a partir justamente de esa pertenencia partidaria? Primero, reconocer tanto el trabajo del subsecretario Monsalve, ayer y hoy él ha estado en Ecuador en un trabajo que intenta abordar el crimen organizado transnacional. Creo que es un esfuerzo que también es importante, sobre todo comunicarnos aquí en este programa que lo escuchan en Latinoamérica, de cómo el tema transfronterizo también, los delitos van permeando la frontera y vamos viendo distintos modelos de criminalidad que avanzan en nuestro país. No se veía el tipo de asesinatos, de delitos que hemos visto este fin de semana, por ejemplo, una persona con 49 balazos, digamos. El sicariato, un tipo de delito que tuvimos que contemplar en nuestra legislación porque no existía, no había sicariato y hoy día los hay y por lo tanto también hay que sancionarlo. De manera tal que aquí había una preocupación
desde el subsecretario Monsalve, de la ministra del Interior, que creo que ha puesto todos sus esfuerzos y su liderazgo en función de poder avanzar en esto. Sin embargo, lo que vemos es que todos estos esfuerzos, muchas veces, y particularmente en la región metropolitana, vemos cómo no se avanza de la manera que todos esperarían. Y por eso, cualquier propuesta creo que merece ser analizada, donde exista una mejor coordinación, donde exista y cuando yo dije y aludí a lo de las reuniones, no lo hice pensando en que las reuniones no sirvan. Por supuesto que las reuniones son de coordinación para avanzar, para poder tomar acuerdos en materias importantes y, por cierto, en materia de seguridad. No lo dije en ese sentido, sino que dije que ya las reuniones no son suficientes y que tenemos que tener una fuerza de tarea organizada desde, ojalá, a mi modo de ver, y esto es una cosa que vamos a discutir en el Congreso, hay una reforma constitucional que hemos presentado con otros miembros de la Comisión de Seguridad para analizarlo, y por cierto se discutirá cómo esa fuerza de tarea, liderada eventualmente por el presidente de la República, quien puede delegarla, por ejemplo, en el ministro de Seguridad cuando ese cargo sea aprobado. Nosotros no contamos con un Ministerio de Seguridad, a diferencia de lo que ocurre en Argentina. Es necesario que esa institucionalidad exista, pero un ministro finalmente es un par de los demás ministros, y es ahí donde vemos la complejidad. Una vez aprobado este ministerio, ese ministro no tiene la potestad sobre otras organizaciones del Estado ni sobre otros ministerios. Por lo tanto, entregarle una potestad superior al presidente, que él la pueda delegar, nos parece algo que es interesante de analizar como una forma de encauzar toda esta criminalidad nueva y de darle alguna solución al tema. Por cierto, aquí nadie tiene recetas mágicas, no hay soluciones de corto plazo, y todas además deben ser soluciones de Estado, de todos los poderes del Estado y del Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Bueno, el hecho de que no haya un Ministerio de Seguridad en Chile también habla de hasta qué punto el crimen se convirtió en una cosa relativamente reciente también para el país, que ya no tenía quizás la institucionalidad que por ahí tienen otros países más acostumbrados a lidiar con esto desde hace muchos años. Ahora, usted hablaba de ciertos inconvenientes o de ciertos fenómenos que se dan en la coordinación, en el trabajo que por ahí se hace desde los ministerios a cargo de la seguridad con otros ministerios. ¿En dónde se ven esos problemas o cuáles serían esos problemas de coordinación? Darío, aquí en Chile nosotros el año 2010 modificamos la institucionalidad del Ministerio de Defensa. Desde la dictadura el Ministerio de Defensa tenía a su cargo las policías, tanto la policía llamada Carabineros, que es la policía uniformada, como la policía civil, la policía de investigaciones. Esas dos policías pasan al Ministerio del Interior el año 2010 y ahí hay una negativa de la derecha en cuanto a tener un Ministerio de Seguridad. No porque en ese tiempo no hubiera criminalidad, por cierto, era distinta y en menor número y con una tasa inferior a, particularmente en homicidios, que teníamos la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Pero sí se requería una institucionalidad relativa a la seguridad. Lamentablemente la derecha en su momento se opuso, y se opuso por los mismos motivos, déjeme decirle, que se opone hoy día, porque no quieren un Ministerio del Interior que coordine y que fortalezca eventualmente, según lo que la derecha dice, al ministro o ministra del Interior. Es decir, por motivos bastante egoístas y de poca visión de contexto y de país. Hoy día nosotros necesitamos ese Ministerio de Seguridad, necesitamos que esté empoderado ese ministro o ministra, pero a la vez también necesitamos que el Estado se coordine y funcione, no en función solo de un ministerio, porque aquí hay poderes autónomos. Está el Poder Judicial, que es un poder evidentemente autónomo, está el Ministerio Público, que conduce las investigaciones y que imparte instrucciones en los casos precisos a las policías, a ambas policías, pero que también es un órgano autónomo constitucionalmente, y otros órganos como son la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, que son dependientes de otros ministerios, de manera tal que esta fuerza de tarea que hemos denominado tiene por sentido poder ir en busca de los recursos, porque finalmente el crimen organizado funciona para tener estos recursos, para obtener dineros de manera ilícita y poder lavarlos en el sistema financiero. De manera tal que también en el proyecto de ley que hemos discutido mucho y con bastante dificultad con la derecha, que se ha opuesto a abrir el secreto bancario en forma persistente en medio de investigaciones criminales. Aquí no estamos abriendo el secreto bancario para los emprendedores, para los empresarios, no, estamos abriendo el secreto bancario en caso de que haya sospechas fundadas de que hay lavados de dinero, lavados de activos. Y eso nos ha costado muchísimo poder avanzar en ese proyecto de inteligencia del sistema financiero. Es decir, nosotros estamos en una pelea no solo
solo con la delincuencia, sino también con la derecha más dura, que no quiere un Ministerio de Seguridad, que no quiere que se profundice en la inteligencia económica. Senadora, le hago una última pregunta de mi parte y lo dejo allí con Marcelo. Hablábamos ayer justamente con Marcelo también, con un experto en seguridad que había sido miembro de Carabineros durante muchos años, ya se había retirado, y él decía que a su juicio, digo, juicio de nuestro entrevistado, había habido un debilitamiento de Carabineros como consecuencia de lo que había pasado después del estallido, que sentían que la política de alguna manera se había ensañado demasiado por los abusos cometidos por un sector de los Carabineros en la represión a esas protestas y que eso había dejado de alguna manera sin el respaldo suficiente a la fuerza policial. ¿Cree que puede haber habido algo de eso, algo de un excesivo ensañamiento con Carabineros producto de lo que ocurrió después del estallido? Carabineros es una institución muy respetada, muy querida por los chilenos y chilenas, donde uno va, las personas quieren más Carabineros y creo que hoy es más necesario que nunca. Sin embargo, no podemos desconocer los graves errores que ha cometido Carabineros de Chile y no me refiero a la época del estallido social porque ahí hubo vulneración y violación de derechos humanos, hubo personas que quedaron mutiladas, personas que quedaron ciegas como la senadora Fabiola Campillay. No me refiero a aquello como errores, sino me refiero, por ejemplo, a los fraudes que hubo económicos, financieros en Carabineros de Chile, producto también de la falta de control. Esa falta de control viene de que no hay un Ministerio de Seguridad y no hay una subsecretaría de Carabineros, una subsecretaría de la PDI, como era cuando estaban ambas instituciones bajo el amparo del Ministerio de Defensa. De manera tal que aquí hubo falta de control, hubo aprovechamiento, hubo altos mandos, generales que fueron encausados por delitos económicos de Carabineros y además hubo en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno, el asesinato de un comunero mapuche, de Catrillanca, que también resultó ser producto de una operación. De manera tal que aquí hay un desprestigio que cayó sobre Carabineros y que creo que hoy día todos reconocemos que Carabineros es una institución necesaria, pero tampoco podemos borrar de un plumazo todo lo que ocurrió hacia atrás. Hoy día nosotros tenemos necesidad de que Carabineros se incrementen recursos para ellos, que haya más recursos humanos, pero que también tengamos un Ministerio de Seguridad que tenga una subsecretaría de Carabineros, de la PDI, y que puedan controlar, fiscalizar no solo los recursos que sean bien invertidos, sino que también haya alineamientos de la política institucional directo a las policías para ello. Muy bien, muchas gracias, senadora Paulina Bodanovich, conversando con nosotros, senador y también presidente del Partido Socialista, sobre este importante tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana en Chile, Darío. Muchísimas gracias, Marcelo, y gracias especialmente, senadora, por este tiempo.